Dios les bendiga. Amén. Estamos ya nuevamente aquí con el favor del Señor. Vamos a estar en otro estudio más. Como siempre decíamos, aquí con el favor del Señor, otro estudio. Así que vamos a esperar que los hermanos se empiecen a conectar. El estudio de hoy está bueno. El estudio de hoy está bueno. Leslie, Dios te bendiga. Ma Lilian, eso es. Dios le bendiga mucho. Lali, Dios te bendiga. Y a todos los hermanos, Dios me los bendiga mucho. Con el favor de Dios, hoy vamos a terminar ahí a fuego. Naira, Dios te bendiga, Naira. Espero que estés mejorcita. Espero que estés mejor de verdad. Acuérdate, Naira, avísame aquello. Lo de si necesitas que te busquemos para ir para la iglesia. Háblate con tu pastor y tu pastora para saber. ¿Está bien? Así que ya tú sabes, estamos aquí listos. Ya mismito empezamos con el favor del Señor. María Inés, Dios te bendiga directamente desde Adjunta. Madre, Dios te bendiga desde allá de Humacao, esa área. Eddie, te bendiga, Eddie Manada. Dios le bendiga a todos los hermanos. Cecilia, Dios me la bendiga. Pastor Kenny me llamó. Gracias por la petición que usted pidió por mí. Manani Padilla, Dios me la bendiga. Eso es. Dios me la bendiga mucho. Así que ya mismito empezamos ahí con el favor del Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Pastora Maribel Guzmán, Dios me la bendiga. Un abrazo también. Estaba ahí hablando con Sani. Estaba hablando con Sani ahí, estamos en oración, ¿sabes? De verdad, estamos en oración. Así que vamos a orar en este momento para que Dios sea dirigiéndonos en el nombre del Señor. Como hoy me oigo peor que ayer. Ayer después del estudio recaí, me di para atrás, volvió otra vez a tener fiebre y todas esas cositas. Así que vamos a ver hasta dónde el Señor nos lleva. Así que de verdad que me siento bien malito. Pero a la misma vez yo digo, tengo que dar estudio, porque si no, imagínense, me voy a quedar yo acostado. De hecho, aquí es que me acuesto aquí en el sofá. Y yo digo, no, tengo que levantarme de esta y sacudirme. Así que, gracias a Dios por todo, y tiene sus beneficios, ¿sabes? Hermana Mayra, Dios le bendiga, la veo por ahí. Virucha, Dios le bendiga. Tiene sus beneficios, ¿sabes? Mano Cuquito, Dios le bendiga. Tiene sus beneficios, mano. Nestarí es uno de los que me trae siempre sopa por ahí, o me trae pollo, me trae todo. Y me siento, no sé si usted vio la película Ben-Hur. Ben-Hur es una película del tiempo aquel de los 70, para allá abajo. Y Ben-Hur, había un momento dado en que había un lugar de los leprosos nada más, que estaba en unas cuevas. Iban los familiares, le llevaban así la comida y se la dejaban afuera. Y allá venían los leprosos, cuando miraban así que ya se habían ido, iban para allá y cogían la comida porque la lepra se les pegaba a la familia. Así me siento yo, me siento como un leproso. Cuando me traen ahí comida, igualmente mi hermana me trajo ahorita un asopadito ahí. Y yo le dije, déjala afuera. Y viene y me abraza. Y yo, no hagas eso. Me abrazó y todo. Yo, échate spray ahora, échate spray. Pero gracias a Dios estamos bien ahí en el nombre del Señor. Sí, yo también estoy con COVID, Eddie. Eso fue lo que me pasó, me dio COVID, pero me dio bastante gravecito, ¿sabes? Acuérdense que al yo tener diabetes, pues me dio entonces un poquito más fuertecito que cualquier persona. Pero vamos entonces a orar para presentarnos delante del Señor. Espero que el estudio de ayer les haya gustado. Porque estuvo bien bueno, sinceramente. De hecho, alguien me preguntó ayer acerca de David, que alguien le dijo a la persona, pero ven acá, si David es un hombre conforme al corazón de Dios, eso no se puede tomar literalmente porque él falló y hizo cosas que no eran conforme al corazón de Dios. Y yo le dije, negativo, se toma literalmente. Lo que pasa es que lo que quiere decir con un hombre conforme al corazón de Dios lo explica en el libro de Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, cuando está hablando de que si después de los 450 años hasta Samuel, en el tiempo de los jueces, Dios le levantó entonces a Saúl, quitado entonces le da entonces a David por 40 años, y quitado le da entonces a Salomón por 40 años más. Ahí en ese momento explica por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque Pablo está hablando acerca de ese evento y está diciendo que Dios decía en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 13, donde Dios decía, he conseguido a David, un hombre conforme al corazón mío, el cual hará lo que a mí me agrada. Eso es la parte clave, hombre conforme al corazón de Dios. La palabra conforme es como dice Romanos capítulo 12. No he empezado el estudio, solamente estoy contestando una pregunta que una hermana me hizo. Y lo que está diciendo es como Romanos capítulo 12, donde dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomen la forma, no se asemejen a las cosas que el mundo hace. Y cuando dice entonces que David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que se asemejaba a lo que a Dios le agradaba. Acuérdense que el corazón es la voluntad, la mente y las emociones. O sea que cuando Dios está diciendo que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es que David se conformaba, no de que estoy conforme como estoy, ya está. No, lo que significa es que David buscaba ser un poco más semejante a Dios en su voluntad. Escogía lo que a Dios le agradaba. En su mente pensaba como Dios pensaba, y en sus emociones sentía lo que a Dios
lo que Dios sentía. Ahí es que se refiere entonces un hombre conforme al corazón de Dios, que haría todo lo que a mí me agrada. Cuando dice que haría todo lo que a mí me agrada, lo que se refiere no es que no pecara, porque la Biblia dice no hay uno justo, no hay ninguno uno, no hay uno que haga el bien. Todos se desviaron, a una se han corrompido. O sea, todo el mundo de una forma u otra, de labio, de pensamiento o de acción, de omisión o de comisión, hemos pecado. O sea que Dios está declarando, no es que David era perfecto y David era un hombre recto ante Dios que nunca falló, porque entonces le hubiera sido un sacrificio perfecto para el holocausto, para el perdón de los pecados, pero no había ni uno solo perfecto. Lo que está entonces diciendo es que David buscaría hacer lo que a Dios le agrada, y cuando David se dejó llevar por la carne en un momento de pelear, se quedó en su casa rezagada, que eso es un estudio aparte o una predicación aparte. Lo que está diciendo es que cuando cayó en pecado, ¿qué hizo David? David se arrepintió. Y una vez David se arrepiente en el Salmo 51, Dios lo perdona, según el Salmo 32. O sea que David se arrepiente en el Salmo 51 y David entonces es perdonado según el Salmo 32. Pero nunca más volvió a acostarse con una mujer de otro más. Cuando David hizo el censo, a Dios le molestó, porque el censo no estaba mal. Porque Moisés hizo un censo, un poquito más para atrás. Jacob hizo un censo cuando entró a Egipto, que eran 70. En otro sitio dice 75, pero eso sería otro estudio también aparte, porque un sitio dice 70, otro sitio dice 75. Entonces Moisés hizo un censo cuando salieron de Egipto, que fueron 603,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después entonces vemos que dice que Moisés hizo otro censo más, tan pronto entraron a Egipto. Entraron a la tierra prometida. O sea, no está mal el hacer el censo. Lo que estaba mal era el por qué David hizo el censo. Y ahí entonces que David escribe el salmo donde dice: estos confían en caballos, estos confían en los carros, estos confían en su fuerza, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. O sea que David entendió que no era con el censo, no era por el ejército que él tenía con el cual él podía ir a batallar. Porque con 300 personas nada más, ya Gedeón había ganado una victoria enorme. O sea, no tiene que ver con cuánta gente yo tenga o los medios que yo tenga, sino que simplemente depende a quién yo tengo de mi lado. Puedo tener un ejército grande, pero si no tengo a Dios, no puedo hacer nada. Puedo tener nadie, pero tengo a Dios, puedo tener la de ganar. O sea, tengo la de ganar. Por eso es que entonces el salmista mismo decía: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no verá la guardia, la ciudad, en vano verá la guardia. O sea, que estamos hablando de que a eso es lo que se refiere con eso. Un hombre conforme al corazón de Dios es que haría todo lo que a Dios le agrada. Y si fallé, me arrepiento, pero encontré lo que a Dios le agrada, lo voy a seguir haciendo. O sea que sí se toma literal. Y si usted tiene alguna pregunta en confianza, que la vamos a estar addressing, como dicen en inglés, o sea, la vamos a estar trayendo a medida que sigamos con los estudios. ¿Está bien? Así que vamos entonces ahora así a presentarnos en oración. Hoy tenemos un estudio bastante bueno y lo vamos a hacer en forma de estudio. Esto fue una predicación que yo di hace par de semanas atrás en mi iglesia y se la quiero traer a usted porque me sigue dando Dios un poquito más. Lo lindo de esto es, y los pastores saben, y los evangelistas saben, que cuando uno predica, uno se queda pensando: oh, de Israel, Dios te bendiga, mi hermano. O sea, uno se queda pensando en el mensaje y le sigue dando Dios más. Y uno dice: Señor, pero ¿por qué no me lo diste anteriormente? Porque posiblemente es para entonces añadirlo en otra predicación. O sea, eso simplemente he aprendido acerca de esto. Así que vamos a orar un momentito y entramos entonces un puntito antes de entrar a la predicación. Es que los extraño. ¿Quién los manda? ¿Quién los manda a que no estemos dando los estudios? Mana Roque. Hermano Mayra, ¿sabes? ¿Quién nos manda a vernos alejados por un año entero? Así que vamos a orar en este momento. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí reunidos, Señor amado, en tu nombre, para estudiar tu palabra. Dios, de verdad que extrañamos esto. Sinceramente lo extrañamos, yo lo necesitaba. Hoy posiblemente no tenía la fuerza, pero en este momento, aunque sea por esta hora, dame la fuerza para poder estudiar la palabra con mis hermanos. Ya la voz se me está yendo, pero te pido que me des la habilidad de poder hablar, Señor amado, hasta que se nos quede la última gota de sangre, como decía aquel luchador. Permítanos, Señor amado, poder compartir la palabra de una forma sencilla, pero que se pueda entender profundamente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Así que ayer estaba hablando acerca de por qué estábamos hablando acerca del punto de cómo está la iglesia hoy en día. Cómo está la iglesia hoy en día. Y es que he estado escuchando unas ciertas cositas que por ahora no voy a mencionar el nombre de la persona. Ustedes se acuerdan que hubo una persona en los tiempos que estuvimos en la pandemia, que estuvimos estudiando un año entero. Estudiamos un año entero, nos faltan 9 libros, ¿sabes? No se me ha olvidado que nos faltan 9 libros. Nos faltan desde el libro de Osea hasta el libro de Miqueas. Así que eso no se me ha olvidado, no. Te lo vamos a coger ya mismito un día de esto. Pero entonces, Marilyn, Luis, Dios le bendiga, Luis, saludos. Eso es, Luis me manda saludos. Saludos, Luis. Desde allá de Aguadilla, Mayagüez, de Mayagüez. Pues le dije a ustedes que había una persona que yo respetaba mucho, que yo miraba mucho sus programas,
pero dejé de verlo desde un momento en que escuché que él estaba enseñando de que Jesús no es Dios. Entonces, yo nunca dije el nombre, hasta un tiempo yo dije, no, a la persona que se conectaba con nosotros y todo, yo le decía, fulano, dame una llamadita, no me llamaba, se salía rápido. Entonces le decía yo a él, yo le testeaba y no me contestaba. Y después di el nombre, Julio Rivas. Julio Rivas yo lo respeto un montón todavía, pero se alejó de la verdad de que Jesús no es Dios. Y hay muchas veces que uno puede ser que no entienda la Trinidad, pero hay que creerla de verdad. Joel Marchán, mi hermanito, Dios te bendiga, papá. I love you, bro. Entonces, pues yo decía, ok, se desvió, pero si no se vuelve y se mete otra vez nuevamente a la verdad, un poquito de desvío lo va a llevar un montón. Yo hice algo aquí un momentito, y es un dibujito que hice, que no es un dibujo, sino simplemente es una línea. Y yo creo que usted vea esto. Esto que está aquí, yo lo dibujé. Usted casi no puede ver la diferencia en la distancia de esa línea. Pero yo lo hice de una manera en que de un punto dado, bien insignificante, un poquito desviado, mire lo que hizo posteriormente cuando tiene la línea más larga. O sea que lo que hoy parece un pequeño desvío tan insignificante, si se deja llevar a la larga, va a llevar a ser un gap bien grande o un espacio bastante grande. Y si la persona se deja llevar un chispito y no cambia y no se arregla nuevamente a lo que verdaderamente enseña la palabra, cuando venga a ver lo que antes parecía insignificante, un pequeño desvío, cuando viene a ver llega a ser un punto bien grande a la larga. Por eso es que uno tiene que tener misericordia. Uno tiene que tener nuevamente, sí, misericordia con esa persona, pero traerlos al redil. Y si no, simplemente uno ora por ellos, pero tiene que corregirlos como tienen que caminar correctamente. Porque un poquito de desvío, si no se arreglan, a la larga le abrieron la puerta a un montón de enseñanza, y no solamente se le tranca la puerta para la verdadera enseñanza y la sabiduría de Dios, sino que se le abre la puerta para el engaño y para la sabiduría satánica. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque por ahí hay un evangelista, que no voy a mencionar su nombre, que dice que los coritos de ayer no son capaces de salvar gente hoy. Créame, si los coritos de ayer salvaban gente, era porque Dios es el que salvaba. O sea que el corito que salvó a alguien el año antepasado, hace 20, 30 años, hoy en día sigue siendo el mismo corito que puede salvar a alguien, porque no es el corito, es el que ungió a ese corito. Es la palabra que tiene ese corito, que si es bíblica, la palabra tiene el poder para transformar una vida. No es la persona que la canta, porque Marino me encanta, pero no es Marino el que hace que la gente se convierta. Cuando habla de la tribulación, hubo un grito, un lamento. No es él el que está trayendo la conversión de la gente, es que Dios lo ha tocado y Dios le dio esa alabanza y Dios le dio la unción para esa alabanza, que cuando él canta, créame que esa palabra va a hacer el efecto que tiene que hacer. O sea, ¿quién me dice a mí que esa alabanza no puede hacer efecto hoy en día? Pues esa persona está comentando esas cositas y apuntó unas cuantas cosas que no voy a mencionar el nombre de esa persona, pero ahora vi un video también donde esa persona está en una iglesia predicando, porque él siempre le tira a las iglesias de los templos. Él dice, salgan a la calle, no tienen que estar congregados allá adentro. No, perdóname, Dios nos mandó a congregarme, pero ya congregado nos mandó también a salir a la calle para predicar la palabra. Pero dentro del templo uno se congrega, y uno se congrega para eso mismo, para vivir correctamente delante de Dios y para aprender cómo es que uno tiene que caminar en las cosas del Señor. Así que no vengas tú a criticar los de acá, y ni tampoco los de acá criticamos los de allá. No, nosotros salimos a la calle a predicar la palabra, pero también la gente de la calle que se convierte tiene que congregarse en una iglesia. O sea, eso es bíblico, eso es bíblico. Entonces, como Jesús mismo, si fuera así, entonces Jesús no se congregaba nunca. Y la Biblia me dice a mí en Lucas capítulo 4 que Jesús iba a la sinagoga como era su costumbre. Y la sinagoga en aquel tiempo era un lugar de estudio. O sea, ¿por qué entonces Jesús iba para ese lugar? Y Jesús salía a la calle también. Y Jesús subía al monte a orar. Y Jesús iba para todos lados. O sea que no podemos descartar una cosa con la otra. Lo más importante es que tanto afuera como adentro se esté predicando la palabra como tiene que ser predicada. Y eso automáticamente, gracias, felicidad, Dios le bendiga. Entonces ahora automáticamente esa persona que tenía esa cosita, que se desvió un poquito nada más, ahora lo que está es, se puso en una iglesia a predicar ahí en un sitio donde está diciendo ahora, dice, pacta con Dios. Yo nunca he hecho esto, pero lo voy a hacer ahora. Traigan las ofrendas a la iglesia. Y si usted dice que lo que tiene es para una leche nada más va a poder comprar. Pero pacta con Dios ahora, y la gente corriendo allá para derramar su dinero en el altar. Es bíblico el poder, el tener que diezmar, es bíblico. Pero yo no diezmo para que Dios me abra la ventana de los cielos. Yo diezmo porque es mi mandato, o es el mandato de Dios, y es mi responsabilidad con la iglesia y con las cosas de Dios y con la gente de la calle para que haya comida en la casa de Dios. Es responsabilidad mía como todo creyente que tengo que diezmar. Ofrenda sale del corazón. Yo no ofrendo para que Dios me dé 30 pesos. No, yo no ofrendo por eso. Yo ofrendo en agradecimiento a la obra de Dios, y es parte del culto de adoración. O sea, cuando yo aprendí esto del esposo de la pastora mía, yo aprendí esto
concepto de él. Antes nosotros decíamos, vamos a recoger la ofrenda. Él decía, ni que estuvieran en el piso tirado. Él enseñó y yo lo aprendí de parte de él. Vamos a adorar a Dios por medio de las ofrendas. O sea, me di cuenta que la ofrenda y los diezmos son parte del culto a Dios. Son parte del culto de adoración. Y es una forma de adorar a Dios. Yo adoro a Dios con las manos, yo adoro a Dios con los instrumentos, adoro a Dios con la alabanza, adoro a Dios con tanta forma, sobre todo adoro a Dios con mi vida. Tiene que ser de esa manera. Pero también adoramos a Dios con los diezmos y con las ofrendas. Y eso lo aprendí de parte de ese hombre, el esposo de mi pastora. Así que cuando uno mira esas cosas, yo no ofrendo porque quiero algo de parte de Dios. Hay mucha gente que dice, si tú quieres recibir de parte de Dios $1000, diezma $100. ¿Qué es eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? ¿Saben qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos enseñando hoy en día? ¿Saben? No, usted diezma de lo que Dios ya le dio a usted. Le falta a usted, o no le falta, usted diezma lo que le corresponde diezmar. Así que esa persona estaba en ese lugar diciendo, trae las ofrendas para acá, para el altar. Y yo declaro y yo decreto que ventanas del cielo se abren y se derrama una cosa grande de arriba en el cielo. O sea, yo digo decreto y declaro. Esas son palabras clave. Cuando usted escucha a alguien que diga decreto, o declaro, o reclamo, o confieso, tenga mucho cuidado con esas enseñanzas, porque de verdad no son bíblicas. Y muchas de las veces la tornan completamente diferente y la tergiversan de otra manera. O sea, no es eso de que yo declaro, yo decreto. O sea y si no es la voluntad de Dios. No, tiene que decir, se hágase su voluntad. De hecho, parte de la oración modelo, que es en el libro de Mateo, capítulo 6, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que dice es, hágase tu voluntad. O sea, que hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues algo que yo aprendí acerca de eso, y todavía estamos en paréntesis. ¿Quién te manda que separar, a alejarte por un año? Nadie te manda a separarte por un año de nosotros. Así que por un añito estuvimos separados. Pues ahora, chequéese esto. Lo que aprendí acerca de eso cuando está diciendo es, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios lo que me enseñó los otros días, pues ahí hay que leer con calma. ¿Y por qué lo dice de esta manera? ¿Por qué? Porque hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, porque en el cielo tu voluntad es perfecta. Pues quiero que se manifieste acá abajo en la tierra. Pues ¿sabe por qué? Lo que Dios me enseñó. Dios me enseñó esto, que allá arriba en el cielo todo está perfecto, hay una paz tan grande, hay un gozo inmenso, la presencia de Dios está allá, y allá no hay pecado, allá no hay maldad, allá no hay enfermedad. Pues si yo quiero eso en la tierra, tengo que adorar a Dios como está arriba en el cielo. O sea que automáticamente, como está en el cielo, yo tengo que hacerlo en la tierra para que lo que pasa en el cielo pase entonces en la tierra. No puedo yo pretender que en el cielo haya algo tan lindo y abajo no en la tierra, y quiero lo mismo si yo no hago lo que se hace en el cielo. En el cielo se adora a Dios de todo corazón. En el cielo se adora a Dios con sinceridad. En el cielo se adora a Dios en espíritu y en verdad. Pues si yo quiero que se mueva en la tierra lo que se mueve en el cielo, pues tengo que adorar como se adora entonces en el cielo. Si no, imagínense usted, ¿a dónde estamos hablando? Pues esta persona entonces, pues cuando esta persona está declarando esas cositas, uno tiene que tener mucho cuidado. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también aquí en la tierra. Así que esta persona está decretando y decía, haga un pacto con Dios, pacte con Dios. Yo lo reto a usted que usted pacte con Dios. Primero que todo, usted no pacta con Dios. Eso es lo que hemos dicho anteriormente en otras ocasiones. Usted no pacta con Dios. Cuando alguien le diga usted pacta con Dios, ¿dónde en la Biblia hay alguien que hizo un pacto con Dios? Dios hizo un pacto con el hombre. De hecho, hay 7 pactos en la Biblia. Literalmente. No estamos hablando del pacto entre usted y yo. Usted y yo sí podemos hacer pacto. Pero con Dios yo no hago pacto con Dios. Yo respondo al pacto que Dios hizo conmigo. Hay 7 pactos. Está el pacto de Dios con Adán. Está el pacto de Dios con Noé. Está el pacto de Dios con Abraham. Está el pacto de Dios con Moisés. Está el pacto de Dios con Leví. Está el pacto de Dios con David. Y está el pacto de Dios con Jesús. O sea, son 7 pactos que Dios hizo en la tierra para con la humanidad. Ya Isa, Dios te bendiga. Pero el hombre no hace pacto con Dios. ¿Por qué? Porque el que hace pacto con otro es aquel que tiene con qué responder. Yo no puedo decirle ahora mismo a Kidian, Dios le bendiga, eso es, saludo. Yo no puedo decirle ahora mismo a Kidian, ahora que la vi por ahí, Kidian, vamos a hacer un trato. Eso es un pacto, vamos a hacer un trato. Usted me da 10 pesos y yo le doy 100. Si yo no tengo $100 para darle a Kidian. O sea, ¿cómo yo puedo pactar con Kidian? Algo que yo no tengo. Si Kidian tiene 100 pesos, si Kidian sí me puede decir, si me das 10 pesos ahora, yo te doy 100 pesos después, porque tiene con qué responder. ¿Qué tengo yo para ofrecerle a Dios que ya no sea de Dios?
Cuando 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20 dice que mi cuerpo y mi espíritu son de Dios porque fui comprado. O sea, no soy mío, soy de Dios. ¿Qué tengo yo entonces que no sea de Dios? Si Él me dio la familia, Silvia, Dios te bendiga, eso es, Dios te bendiga mucho. Si mi familia es de Dios. El dinero que yo tengo es de Dios. La casa que tengo es de Dios. El trabajo que tengo es de Dios. La iglesia que yo me puso a cargo, gloria a Dios por Él, es de Él. ¿Qué tengo yo para darle a Dios? ¿Qué puedo decirle a Dios? Dios, si tú me das mañana un carro más grande, yo te prometo que te voy a servir. No, yo te sirvo porque yo te tengo que servir a ti. Eso es mandatorio. Eso es mandatorio. O sea, no hay nada que yo le pueda ofrecer a Dios que Dios diga, ¿en serio que tú me vas a dar eso? ¡Wow! Eso no está aquí arriba en el cielo, Miguel. Eso no está acá arriba en el cielo, Gabriel. Eso nunca lo he visto acá arriba en el cielo. O sea, ¿qué le puedo ofrecer yo a Dios que le pueda entonces a Dios impresionar? Alguien dirá, el corazón. Si ya yo me entregué a Dios, pues mi corazón le pertenece a Dios. Además, cuando yo me arrepentí, mi corazón ya le pertenecía a Él porque Él me lo compró. O sea, Él lo compró. Entonces, ¿qué tengo yo que es mío? Mi corazón estaba parado espiritualmente hablando y cuando yo me arrepentí que me convertí al Señor, mi corazón empezó entonces a bombear de nuevo. Pues ¿de quién es? Le pertenece entonces a Él porque fue el que me dio la vida. ¿Qué le puedo entonces yo ofrecer a Dios que no sea ya de Dios? O sea que son cositas que uno tiene que tener mucho cuidado, como se está enseñando por ahí en estos tiempos, y uno tiene que tener mucho cuidado con esa enseñanza. Venga de quien venga. Habla de escudero. Esa persona habla de escudero. Escudero en la Biblia no se deje llevar por eso. Escudero es un alcahuete. Eso, y lo vamos a decir así de esta manera. El que no sabe lo que es alcahuete, que sea de allá afuera. Digo, Silvia está en Estados Unidos, pero Silvia es de Puerto Rico. Así que, alcahuete es una persona que simplemente anda detrás de otro buscando algo, ¿sabes? No. Un escudero es un alcahuete. Y le voy a decir cómo es. Yo he ido a iglesias que me he sentido hasta incómodo. Donde un día llegué bien tarde y me pidieron la llave de la iglesia, del carro. Y cuando yo le di la llave del carro, un momentito. Ahora, cuando yo le di la llave del carro, yo dije, ¿será porque llegué tarde? ¿Sabes? Estoy tarde. El cargamaleta, dice Eddie. O sea que yo dije, pues será porque llegué tarde. Entonces le di la llave, está bien. Él va y me lo parquea, me lo estaciona. Cuando de repente yo llego allá adentro, él me trae una botellita de agua. Y yo dije, está bien, porque eso mismo yo lo hago también, yo le doy agua a la persona. El hombre me dice, ¿le cargo la Biblia? Y le dije, no, estoy bien. Y yo no entendía nada. Y él me dice, no, es que soy su escudero. Y yo, ¿mi qué? Su escudero. Y escudero es el que te carga el agua, el que va y te seca. Si yo tuviera escudero, estuviera aquí al lado mío, secándome mientras yo predico, él está secándome acá y haciéndome así. Bueno, eso no es bíblico, eso no es bíblico. Así que enseñan acerca de los escuderos. Y esa persona está diciendo ahora, que es lo que yo quería traer un momentito, es para que nos cuidemos. Es para que nos cuidemos. Cuando pasa un año, quiero estar seguro que estamos en la misma página. Entonces esa persona está también diciendo de que si Jesús estuviera hoy en día predicando por acá, por la calle, tuviera un flow. ¿Sabes? Y ahí es que uno tiene que tener cuidado. ¿Sabes? Él lo que está diciendo simplemente es que Jesús andaría con un flow. Con un flow así, con un candadito así, con unos dreadlocks y todo eso, con un flow. No. Jesús hablaría palabra de Dios como tiene que estar hablándola. O sea, eso es una cosa que uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que se están enseñando por ahí para que no caigamos en esa trampa. ¿Está bien? Para que no caigamos en esa trampa, eso es necesario entonces que se haga de esta manera. Así que, hace poco vi también otro video de otra persona que está en una iglesia y pregunta y dice, ¿quién sabe interpretar lenguas acá? Ven acá, para que me interprete esta lengua. Y empezó a hablar en lengua y yo, pero, o sea, cuando es el Espíritu de Dios, usted empieza a hablar en lengua sin tener que practicarla, sin tener que saber si hay alguien o no hay alguien que las interprete. Porque si es el Espíritu de Dios, téngalo por seguro que las va a dar en la lengua y va a levantar a alguien o a usted mismo para que usted mismo las interprete. Pero, o sea, que si no había nadie que interpretar, entonces no iba a traducir nadie. Y entonces el Espíritu Santo se equivocó. Perdón, yo pensé que había venido fulano. Fulano no vino. Ah, no, se quedó en la casa. Perdóname. Mala mía. Entonces el que lo va a interpretar no vino hoy, que lo interprete otro día. O lo decimos otro día. No. Si es el Espíritu de Dios, se va a tomar la persona, va a empezar a hablar en lengua y va la persona entonces a traducirla. Y cuando de repente se levantaba uno y decía, aquí estoy, empezaba a decir una lengua y aquella persona empezaba a decir cosas que hasta titubeaba. Si el Espíritu de Dios está traduciendo a través de la otra persona, no hay titubeo. No hay titubeo. Así, uno tiene que aprender a leer entre líneas. Yo creo la profecía de Dios. Yo creo en las profecías de Dios, pero no todo lo que hablan yo lo creo. O sea, yo lo recibo, escucho, analizo. Pero cuando yo veo una persona que está stuttering, como dicen en inglés, o sea, está como tartamudeando, por ejemplo, que yo diga, Ana Arce, mañana no, pasado mañana, no, el jueves,
no, pero yo cuestiono si es Dios el que está hablando o no está hablando. Porque Dios no tartamudea, Dios no titubea, Dios habla directo y habla con autoridad. Una. Dos, la persona hablando en esa lengua después dice, alguien más que traduzca por acá, alguien más que traduzca por acá. Y otra persona se levantó y él empezó a hablar en lengua. Y cuando empezó a hablar en lengua, la otra persona traducía, pero las lenguas eran las mismas que había hablado acá. O sea, las mismas palabras que decía por acá, las estaba diciendo acá, pero significado diferente. Después se levantó en otro lugar y habló las mismas palabras, como por ejemplo decir manzana roja, verde y amarilla acá. Y significaba, así te dice Jehová, lo que tú querías, que tú me pediste, te lo voy a conceder, cuando menos tú esperes. Y después decía acá lo mismo, manzana roja, verde y amarilla, pero acá le dijo otra cosa a la persona, decía, el carro rojo que tú querías, Dios te está diciendo que no te convenía. Y acá decía manzana roja, verde y amarilla, acá le significaba que tu marido, qué sé yo ni qué. O sea, las mismas palabras significando diferente, como que yo hago, espérate. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado con los tiempos que estamos viviendo, porque estamos viviendo en unos tiempos bien peligrosos, pero peligrosos de verdad. Además de que la gente se molesta simplemente porque el pastor no me miró, aquel no me miró, a que hablaron de mí o lo que fuera. Yo quiero que sepa que alguien se fue de una iglesia, no voy a decir de qué iglesia, se fue de una iglesia simplemente porque no le pusieron a una persona que era familia de ella a tomar parte en una actividad. En serio, brother. En serio. O sea, son cosas que uno tiene que ya crecer y madurar. Y de eso se trata el estudio de hoy. El estudio de hoy se trata de que hay que crecer y hay que llegar al punto de estar maduro. De ya madurar. Hay que dejarnos de las cosas pequeñas, de las cosas de niños, de las cosas que sinceramente no son edificantes. Hay que crecer ya y prepararnos por, como decíamos ayer, erguido y levantar vuestras cabezas. O sea, estamos doblados y estamos así con la cabeza para abajo. Dios está diciendo, si estás viendo las señales, viene pronto la redención, pues levántate, despierta. Es tiempo entonces de crecer y tiempo entonces de madurar. Y a eso se trata el tema de hoy. Hay 3 personas que la Biblia menciona. Y son 3 clases de personas. Cuando digo 3 clases de personas, no estoy hablando de hombre, mujer y LGBTQI, lo que ponen por ahí ahora, que le ponen cuanta cosa hay ahora. No estoy hablando de esos 3 tipos de personas. Estoy hablando de 3 tipos de personas que son, bíblicamente hablando, se pueden probar. Es el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Son 3 clases de hombre, o 3 clases de personas. Cuando digo hombre, es ser humano. 3 clases de ser humano. Seres humanos natural, seres humanos espiritual y seres humanos carnales. Sin embargo, ayer, mientras estaba preparándome, me puso en la mente el Señor un cuarto. Y eso fue lo que me vino hacia la mente. El super espiritual. O sea, está el natural, el espiritual, el carnal. Bíblicamente hablando. El otro, pues, lo añadí ayer así pensando, pero tiene lógica. ¿Por qué? Porque el supernatural es aquel que camina con una aureola, aquel que camina con las 2 alas, aquel que no puede tocar el piso porque es muy santo, aquel que tiene los pies en la tierra pero sus zapatos están en la gloria. Ese es un hombre supernatural, o sea, super espiritual. Y lo que me venía a la mente era ese hombre super espiritual, es aquel que todo le está malo, todo es pecado. Es una persona que cuando dicen, oye, qué lindo está el día, ¿verdad? Así mismo lo hizo Dios hoy. O aquella persona que no puede hablar otra cosa que no sea simplemente para que crean que la persona está súper espiritual. O sea, ahí es que uno tiene que tener cuidado. Sí, hablando entre vosotros con cánticos y salmos espirituales, seguro que sí. Pero estamos en un mundo en el que yo puedo hablar de lo que yo vendo en la tienda sin tener que simplemente creerme que soy más santo que todo el mundo. Que hablan malo y yo, ándate, yo no puedo escuchar eso, señor. Ahora tengo que hacer una penitencia de 10 días. O sea, uno tiene que ser maduro y saber y entender dónde estamos viviendo, que estamos viviendo en un mundo que es un mundo natural y un mundo real. No ando con una aureola por allá, así, con unas alas, que estoy luchando por la segunda, porque esta me salió más pequeña que la otra, ¿sabes? No. Uno tiene que ser realista. Sí, la santidad sí existe, pero estamos hablando de aquel que cuando una mujer se peina con el blower, es pecado, y lo van a escuchar por ahí porque lo existe. Existe. Gente súper espiritual, donde la persona que se peina el pelo con blower, eso es un pecado. La persona que se pasa la plancha, eso es un pecado. La persona que usa perfume o desodorante, eso es un pecado. O sea, son tantas cosas que hay tanto pecado que uno dice, en serio, pues yo no puedo entonces mirar ni para el lado. Pues si fuera así, entonces estuviera yo en el cielo ahora mismo. O sea, hay unas personas súper espirituales que lo que me viene a la mente es que ese súper espiritual es simplemente un carnal vestido de espiritualidad. Eso es lo que es un súper espiritual. Y lo voy a repetir de nuevo. Hombre natural, hombre espiritual, hombre carnal. Pero cuando usted mira a un hombre súper espiritual, muchas veces es una persona que es carnal vestida de espiritualidad. Así que vamos entonces a comprobar estos puntitos para que usted lo vea. Vaya conmigo a Corintios. El libro de Corintios. Vamos al libro de Primera de Corintios.
No digo, se metió Dios porque entonces ¿dónde estaba Dios? Desde que yo estaba aquí sentado ya Dios estaba aquí conmigo. Donde yo estoy está el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios. O sea que eso uno tiene que tener claro eso. Se metió Dios. Ajá, ¿y dónde estaba entonces? ¿Quién no lo trajo? O sea, esa es otra cosita que estaba hablando con mi iglesia el otro día. Yo le decía, eso cuando uno sale del culto y dice, ay, el culto estuvo bien apagado. Ajá, ¿y tú estabas ahí? Sí, pues tú estabas apagado también. Porque si tú estás encendido, enciéndelo entonces. O sea, y eso es mucha crítica era. O sea, yo he aprendido a escuchar, analizar, y yo no soy de esos que está con ñe, ni paños tibios, ni se traga todo. No, cuando una persona me dice a mí, ay, el culto está bien apagado, ajá, ¿y tú estabas en el culto? Sí, pues tú también estabas apagado, porque si tú estás encendido, enciende entonces el culto. Enciéndelo entonces tú, porque estás tan apagado como estaba todo el mundo entonces también. O sea, son cositas que uno tiene que analizar y uno tiene que entonces ver esas cositas así. Mano Andy, Dios le bendiga. Hace falta gente líder de una sola pieza, que sean llamados líderes cuando los hermanos estén bien, pero también cuando estén mal o fallen. Amén. Que le ayuden cuando estén bien, pero no los dejen. Amén. Eso es, hermano Andy. Eso es. Y créame, yo he pasado por eso de que me han dejado solo. Yo también he pasado por eso. Para adelante seguimos en el nombre del Señor, que Dios ha sido bueno y para siempre su misericordia. 1 Corintios, vamos para allá para 1 Corintios. Toda la Biblia, yo no sé si su Biblia es una Biblia de estudio, pero si usted puede conseguirse una Biblia de estudio, consígasela. Hay muchas Biblias de estudio. O sea, no estoy hablando de que si no hay una versión internacional, que si no hay una traducción viviente, que si la versión de la Dios habla hoy, o la Biblia de las Américas, o la Biblia de lenguaje actual. No estoy hablando de ese tipo de Biblia. O sea, yo tengo muchas de esas Biblias y yo las uso todas. Yo no critico ni la versión internacional, ni la traducción viviente. Yo no critico ninguna de esas Biblias. Yo creo en todas esas Biblias. Mucha gente dice, no, que si le quitaron, pero en otro lugar hablan de la sangre. O sea, no necesariamente es que están completamente contradecidas, pero para estudiar y para memorizar y para enseñar, yo uso entonces la Reina Valera 1960. Es una versión que a mí me encanta, de hecho es la más que se usa. Pero estoy hablando de Biblia de estudio, en cuestión de Thompson, en cuestión de otra Biblia buena es Charles Stanley. Otra versión buena es Plenitud o en inglés Spirit Field. Versión de la profecía. Está la Holman. Hay tantas versiones, tanta Biblia de estudio que cada una se concentra en un punto diferente. La de Charles Stanley se concentra en lo que se conoce como los principios bíblicos o los principios morales. La de profecía, pues por supuesto, Tim LaHaye se concentra en las profecías o la profecía Dios habla, no, la Biblia, la que se llama Plenitud, pues esa es la más que me gusta. La Biblia de Plenitud me gusta mucho porque toca todos los puntos. Está la Biblia arcoíris, no tiene que ver nada con lo del arcoíris que hoy en día están tratando de pintar. Simplemente arcoíris es que el gris representa tal cosa o promesa, el rojo representa profecía, el tal cosa representa profecía cumplida, ¿sabes? Eso es lo que se trata con la Biblia del arcoíris. Ahora, toda iglesia, Scofield, gracias a Mirna, Scofield es buena también. La de MacArthur, para que uno siempre tiene que saber que la persona que está haciendo esa Biblia, está también la de Matthew Henry, está también la de Jimmy Swaggart. A mí me encanta la de Jimmy Swaggart. Pero siempre uno tiene que saber que los comentarios que hacen en la parte de abajo son comentarios de personas. Son comentarios de seres humanos. Lo único que usted no va a cuestionar es lo que dice la Biblia como tal, capítulo 1, versículo 1. Pero lo que dice abajo del capítulo 1, versículo 1, eso hay que tomarlo con pinza, porque es un ser humano que aunque está intentando estudiar ese pasaje, está trayendo sin darse cuenta sus propias creencias. Por eso uno tiene que tener siempre mucho cuidado con lo que uno hace. Uno lee quién es esa persona. Ahora mismo a mí me regalaron un libro para que yo lo compartiera con Alex Trujillo. Pues yo lo estoy leyendo para compartírselo a Alex Trujillo. Ya se lo dije, le dije, Alex, te tengo un librito que me regalaron y es un libro bien bueno. ¿Por qué? Porque me indagué quién es la casa publicadora, indagué quién es el autor y pues se lo estoy a punto de regalar. Cuando lo vea nuevamente se lo voy a regalar. ¿Por qué? Porque tengo que indagar primero a ver quién es la casa publicadora y quién es la persona que lo está regalando o la persona que lo está escribiendo. Así que hay muchas versiones y hay muchas Biblias de estudio. Siempre es bueno una Biblia de estudio. Todo depende de qué usted quiere con ese libro o esa Biblia de estudio. Así que la Plenitud es la que yo recomiendo. Siempre me encantó y la vuelvo y la compré nuevamente cuando estoy en la calle porque la que tenía en la prisión la tengo todavía, pero está toda rota, bendito. Pero entonces esa Biblia me encanta. Pero ¿por qué traigo esto? Porque toda la Biblia al principio de cada libro es bien importante que usted lo vea porque tiene el autor, la fecha, el trasfondo histórico, le dice los problemas que estaban enfrentando. O sea, le dice un resumen de por qué esa carta fue escrita y a quién fue escrita.
Así que eso es bien importante. Antes de usted leer un libro, siempre es bien importante que usted lea el trasfondo histórico de ese libro o de esa carta. Habiendo dicho eso, 1 Corintios nos dice que Pablo escribió esa carta. Esa carta de 1 Corintios, Pablo estableció esa iglesia. Esa iglesia la estableció Pablo en el 50 o 51 aproximadamente de nuestra era. O sea, 20 años, exacto, bosquejo de contenido bíblico. Gracias, Keke. O sea que esa carta de Corintios, la iglesia de Corintio, fue, acuérdense, Corintio es gente de Corinto. Corintio son las personas, Corinto es la ciudad. Entonces, cuando usted ve filipenses son personas de Filipo. Halima, Dios te bendiga, esa es mi hermanita, mire que me trajo un asopadito por ahí. Entonces, Efesios son personas de Éfeso. O sea, siempre es bien importante conocer eso. Corintios son personas de Corinto. Entonces, Corinto queda en una región que hoy en día se conoce como Grecia. Eso es lo que hoy en día viene siendo lo que antes fue Corintio. Entonces, pues, estas personas de Corintio eran personas que creían, por supuesto, en los dioses paganos, de Zeus, todos los dioses de la mitología griega y todas esas cositas. Pero en aquel tiempo también se creía mucho en la diosa Diana, en la diosa Afrodita, o como se conocía ya, la diosa Venus o la diosa de la fertilidad. Eso es lo que está pasando mucho en ese tiempo. Y Pablo, conociendo esa área, porque Pablo era de Troas, Saulo de Tarso, él era de Tarso. Y Tarso era un área que era Turquía, al ladito de Grecia. Por ende, Pablo conocía esa región y conocía sus creencias. Vanessa Ivonne Vázquez Paredes, mamá, te amo. Dios te bendiga mucho, qué linda, Dios te bendiga. Tenemos que vernos, chica, mano. Esa mujer, de verdad que la conozco desde el 1993, el 1 de julio de 1993. Entonces, cuando usted aprende esas cositas, pues le hace más sentido la carta. Y la carta a los Corintios, Pablo se la escribió a la iglesia de Corintios 7 años o 6 años después que él la estableció. Él establece en el 50 al 51, pues hay un lapso de diferencia, puede ser 50, 51, pero se presume que es 50, 51. Entonces, él establece esa iglesia en ese lugar. En ese lugar, Pablo vivió ahí durante 3 años. Cuando Pablo entonces está en ese lugar, viviendo en ese lugar, él entonces establece y escribe unas cartas. Inclusive, cuando él está en Éfeso, escribe entonces otras cartas. Pues la carta a los Corintios, él escribe estando en Éfeso. Y estando entonces en Éfeso, él escribe 6 años después de establecer la iglesia en Corintio, él escribe la carta a los Corintios. Porque Pablo era un apóstol que establecía una iglesia donde no la había. Los apóstoles de hoy en día, se llaman apóstoles simplemente porque les da la gana llamarse apóstoles. De hecho, pagan por llamarse apóstoles, ¿sabes? Creen que es un título más grande que un pastor, ¿sabes? Como si esto fuera una jerarquía. Yo he escuchado gente que dice, estoy a punto de llegar a querubín. ¡Wow! ¿En serio? A querubín, después llegar a serafín. O sea, son cosas que a veces uno dice, Dios mío, ¿en qué esta gente están creyendo? Y lo peor es cuando la gente dice, amén, gloria a Dios, qué sabiduría, qué revelación, wow, qué cosa impresionante. No es nada bíblico, no es nada bíblico. Los apóstoles de hoy en día no son igual que los apóstoles de antes. De hecho, muchos apóstoles hoy en día no son ni apóstoles. Y eso automáticamente, cuando los apóstoles de Biblia, los apóstoles bíblicos, esas personas establecían iglesias donde no las había. 1, 2, esas personas iban y visitaban las iglesias o les mandaban cartas para darle seguimiento a las iglesias. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo estableció Corintios y 6 años después le escribe entonces la carta a los Corintios. ¿Por qué? Porque le escribieron a Pablo unas cosas que estaban pasando dentro de esa iglesia que él había establecido hace 6 años. Hace 5 o 6 años Pablo había establecido esa iglesia y ahora le mandaron, Pablo, mira, están pasando ciertas cositas en esta iglesia. Hago un paréntesis ahí. ¿Por qué hago ese paréntesis? Porque hay personas que a veces me dicen a mí, no, varón, yo quiero que Dios le revele a usted esto. Y yo le digo, ¿pero qué está pasando? Y me dicen, no, yo quiero que Dios sea el que se lo revele. Y yo le digo, pero si usted lo sabe, usted me lo puede revelar directamente a mí. Hay veces que Dios permite. Por eso hay muchas veces, por ejemplo, cuando a Eliseo le llegó la mujer viuda, que de repente vino llorando y él le dice, el Señor no me lo ha revelado todavía. O sea, hay cosas que Dios nos revela en el momento. Cuando la mujer le dijo lo que estaba pasando, de que su hijo se había muerto, él entonces entendió lo que él tenía que hacer. Eso es una. Entonces, hay otra cosa más. Por ejemplo, Pablo escribió Efesios porque habían problemas en Éfeso. Pablo escribió Corinto porque habían problemas en Corinto. Pablo escribió Filipenses porque habían problemas en Filipo. O sea, Pablo escribe las cartas porque habían problemas en esa iglesia. ¿Cómo Pablo se enteraba? Porque le escribían de acuerdo a lo que estaba pasando en esa iglesia. Y mucha gente hoy en día dice, no, yo sé lo que está pasando, hay unas cosas que están pasando acá, o lo que sea, pero Dios se lo voy a dejar que sea Dios el que se lo revele a usted. Yo le digo, pero sí, entonces si eso fuese así, imagínense Pablo que nunca Dios le hubiera revelado, sabiendo las personas que estaba pasando, y Dios no le revelaba tampoco, para que usted fuera entonces donde Pablo, le escribiera entonces a Pablo. ¿Cómo entonces Pablo iba a escribir Corintios?
Pablo escribió Corinto porque le dijeron lo que estaba pasando. Pablo se fue entonces en oración y, inspirado por Dios, escribe entonces las cartas que él escribió. Pero hoy queremos ser tan espirituales, como yo dije, es un carnal vestido de espiritualidad, que queremos ser tan espirituales, donde que sea Dios el que te lo revele, pero yo no te voy a decir nada. Pero si Dios te lo está revelando a ti, dímelo. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tuviste? O sea, esas son cosas que uno tiene que saber, que el super espiritual simplemente se cree, no, Dios me lo dijo, y hablan con Dios 3 horas corridas, y yo le dije a Dios, y Dios me dijo a mí, y entramos en conversación y nos sentamos a tomar un café, y ahí estaba Dios con el pan metido en la boca también, y yo con el café aquí puestecito. Mire, son tan espirituales que hablan con Dios más que Abraham mismo habló con Dios, que habló 7 veces nada más. O sea, y eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado todavía con las cosas que están pasando hoy en día, para no ser sobre espirituales. Somos espirituales y ya. Somos espirituales y ya. Porque hasta hay personas hoy en día diciendo que Jesús tenía 3 padres. Tenía a José como padre terrenal, a Dios como padre, el Padre celestial, y a Juan el Bautista como su padre espiritual. Mire, Señor, vamos a respetarnos. O sea, vamos a respetarnos. Jesús solamente tenía el Padre celestial, y el que lo crió desde pequeño fue entonces José. Eso sí, estamos ahí, pero más nada. Pero son cositas que hay que hablarlas como tenemos que hablarlas, y respaldadas por la Biblia. Pues la iglesia de Corintios fueron problemas que le llevaron a Pablo. No le dijeron, no, Señor, revélale esto a Pablo. No, escribió una carta a Pablo. ¿Por qué? Porque en el futuro, en el 2022, en mayo, van a haber iglesias pasando por cosas que el pastor tiene que saber lo que está pasando, porque te lo revelé a ti para que tú se lo reveles al pastor. O sea que no se lo voy a revelar para que seas tú el que se lo revele. Así Dios también lo obra. Y así también Dios lo opera. Y esa es la forma como yo lo veo entonces en la Biblia. Pues a Pablo le llevan entonces estos problemas que están pasando. ¿Cuáles son los problemas que estaban pasando en la iglesia de Corintios? En la iglesia de Corintios estaban pasando unas ciertas de problemas, unas ciertas situaciones, donde estaban diciéndole, Pablo, estamos pasando por unas cosas bien grandes, que hay una división tan grande. En esta iglesia estamos tan grandes, estamos hablando de unos problemas tan grandes, donde uno dice yo soy de Apolo, otro dice yo soy de Pablo, otro dice yo soy de Cefa. Y Pablo le escribe posteriormente, cuando le escribe la carta, dirigiéndose a cada uno de los problemas, le dice, en cuanto a ese problema, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefa? Uno es el que planta, el otro es el que siembra, pero ¿quién da el crecimiento? ¿Fue Pablo, fue Apolo, fue Cefa? ¿Fue Dios el que dio el crecimiento? Pues ¿de qué estamos hablando? ¿Quién entonces es el que tiene que hacer la obra? Es Dios el que tiene que hacer la obra. No somos nosotros los que estamos haciendo la obra. Es Dios el que está haciendo la obra. Pues ¿cuál entonces es la división? ¿Cuál entonces es la división que está pasando en esa iglesia? Y en esa iglesia había ese tipo de división. Y hoy en día mucha gente causa divisiones en la iglesia. Cuando usted ve a un grupito que se está formando, que para orar por la iglesia o por el pastor, sin el pastor saberlo, hay cuidado ahí, eso es un signo de interrogación. Cuando usted ve que hay gente que están yendo, brincando de aquí para allá, de iglesia en iglesia, y el pastor no se da cuenta de nada, créame, tiene que darle cuenta a Dios también algún día, porque si el pastor no lo sabe, tranquilo, hay uno arriba que es el buen pastor que lo sabe, así que allá él con usted. Yo no me arriesgaría a eso, ¿sabe? Eso es lo que yo le llamo cristianos cabritos, que brincan de aquí para allá. Estamos hablando de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Personas que se separan y se dividen y dicen, ¿quién va a predicar hoy? Fulano de tal, pues no, yo no voy. Y escogen los días que van a asistir a los cultos. Si su iglesia tiene cultos martes, jueves, viernes y domingo, vaya martes, jueves, viernes y domingo. ¿Por qué tenemos que escoger entonces? A menos que usted no pueda, por supuesto, por transportación o lo que sea. Ya ahí estamos hablando de otro cantar. Pero si hay un culto que usted puede ir y usted sabe que usted puede ir, ¿por qué quedarse en su casa para verlo por Facebook cuando verdaderamente en Facebook no le hace igual que cuando lo hace en persona? Hoy nosotros estamos haciendo de esta manera y se hace el efecto porque no estamos en un servicio o no estamos en una iglesia que decimos, no, vamos a quedarnos hoy, mejor lo hacemos por Facebook ya y ya está. No, era por la necesidad que estamos, que pues sentado en mi casa vamos a hacer unos cuantos estudios, pero si tengo la oportunidad de ir, ¿por qué me voy a quedar cuando yo sé que lo que voy a estar haciendo es esto, escuchando la predicación, pero mirando acá el programa de televisión que están dando, la película del Canal 4, que ya está brutal, está bien buena? Espérate, esa película, ¿cómo fue que dijo el pastor? Yo lo veo ahorita con calmita, después yo tomo nota y seguimos acá. Vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. O si no, estoy limpiando la cocina o estoy fregando, lo que sea. No hace el mismo efecto que estar sentado en el culto escuchando la palabra ahí sentadito. No hace lo mismo y lo sabemos. Así que esta iglesia tenía ese problema, que estaban causándose unas divisiones entre unos y otros, porque yo soy de este, o yo soy de aquel, o no, yo soy del otro. Y había una división bien grande. Pues le dijeron a Pablo, hay división. Segundo punto, Pablo, hay una inmoralidad tan grande aquí entre nosotros, donde hasta un joven se está metiendo con su madrastra, con la mujer de su esposo, de su padre. Y entonces le dijeron ese problema. Le dijeron, es más, te voy a decir más, Pablo. Hay otra cosa más que la gente está diciendo, que si fornican con la mujer que está por ahí, de ramera, prostituta, además, sin haberse casado, están diciendo que eso no es ningún pecado, que eso no hay problema, porque eso está fuera del cuerpo. Ahí Pablo entonces después le dirige y le dice, en cuanto a aquel que se está acostando con la mamá con la mujer de su esposo, de su padre, pues a ese sáquenos para afuera para que aprenda la lección y entréguenos entonces a Satanás para que aprenda.
Después dice, en cuanto a los otros que están diciendo que la fornicación no es ningún pecado, pues dile a ellos que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo tú entonces vas a cometer ese tipo de acto cuando estás pecando contra el templo de Dios que eres tú? Y empiezan a decirle, pero Pablo, también están pasando unas cositas que la gente está comprando cosas sacrificadas a los ídolos. Y Pablo le dice, pues si eso es así, mientras tú no lo sepas, no hay problema, cómetela. A la que tú preguntes y te dicen que fue sacrificado a tal ídolo, no te la comas por conciencia no tuya, sino por conciencia del que te lo está diciendo. O sea, había unas cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto que Pablo entonces entra en ese punto de decir, espérate, estos problemas tan grandes donde esta gente se creen que pueden hacer lo que les da la gana. Y estamos hablando de una iglesia que lleva 5 o 6 años nada más. Si fue en el 51 y la segunda carta fue escrita en el 56, 5 años. Si fue escrita en el 50 y la segunda carta fue en el 57, estamos hablando de 7 años. De 5 a 7 años llevaba la iglesia establecida. Y Pablo está hablándole, claro. Y le está diciendo, no, pero es que tú no puedes estar haciendo eso. O sea, tú no puedes estar comiendo cosas sacrificadas a los ídolos. Si fue ofrecida a los ídolos, ¿qué hay en acuerdo de los ídolos con Dios? ¿O qué cosa tiene que ver Dios o Cristo con el diablo? ¿O qué cosa el templo de Dios con los ídolos? No tiene nada, no hay concordancia, no hay acuerdo la luz y las tinieblas. No puedes entonces estar haciendo las dos cosas, porque tu templo que eres tú, que es tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo de Dios. Así que glorifica a Dios en tu espíritu y en tu alma y en tu cuerpo, los cuales son de Dios, no son tuyos, fuiste comprado a precio de sangre. Y después le dicen a Pablo, pero también están pasando unas cositas donde la cena del Señor, que es una recordación hasta que Él regrese, el sacrificio que Él hizo por nosotros, ahora estamos enfrentándonos a un problema, donde ahora mismo se está tomando livianamente. Chacho, viene gente aquí, cogen lo mejor, es más, échate para el lado, y se cuelan en la fila y todo, y cogen el muslo más grande, y se comen el muslo más grande como el Pedro Picapiedra, y se ponen ahí con la costilla más grande en el carro, así, y el carro se le va de lado como el Pedro Picapiedra. O sea, están aquí jaltándose y bebiendo y emborrachándose de una manera increíble, y Pablo entonces le dirige ese asunto, y le dice, pero ¿de qué estamos hablando? Si tú tienes hambre, come en tu casa, eso no es para estar hartándote, eso no es para estar llenándote. Eso no es para tú estar humillando al que está al lado, que no tiene nada que comer y viene a participar de la cena del Señor. Eso es un recordatorio. Eso es una de las cosas que Jesús mandó. Eso son una de las dos ordenanzas para recordar el sacrificio de Cristo. Porque en el bautismo tú declaras, yo muero con Cristo y ahora me levanto en una nueva persona. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estás declarando lo que Cristo hizo por ti. Y en la Santa Cena estás declarando que su cuerpo fue partido y su sangre derramada hasta que Él regrese. Los dos ordenanzas o los dos mandatos que Él nos dio para que nosotros lo recordáramos hasta que Él viniera era de su muerte y resurrección. O sea que de qué estamos hablando, si lo están haciendo de esa manera, están mal. Arrepiéntase cada uno antes de participar de la cena. Si están en pecado, no dejes de participar, pero analízate, arrepiéntete, porque por eso muchos están enfermos y muchos están muertos hoy en día. Porque hasta el mismo Judas estaba en la Santa Cena. Cuando Jesús estaba partiendo el pan, Judas estaba ahí. Chequéese para que usted vea en el capítulo 13, que él estaba después de la cena, él se levantó y Judas estaba ahí también cuando él lavó los zapatos, o sea, los pies. Entonces, pues Jesús le decía, muchos están hasta muertos hoy en día. Claro, por eso que está diciendo, como dice el cielito, tomándola indignamente. Estaban tomando y abusando de la Santa Cena en esa iglesia. Una iglesia que llevaba solamente 5 a 7 años nada más de establecida. Y le dice, no, pero Pablo, no se queda eso ahí nada más. También están abusando de los dones espirituales. Por eso que Pablo en 1 Corintios 12 habla de los dones, que uno Dios le dio para hacer el ojo, el otro le dio para hacer mano, la mano no puede decir no tengo necesidad de ti, y el pie no puede decir no tengo necesidad de ti tampoco, o sea, no, todos nos necesitamos el uno con el otro. Y le dice, pero en 1 Corintios 13, le dice, pero hay unos que creen que están hablando en lengua y ya son más que el otro. Ahí que estaba entonces el abuso de la lengua. Y entonces le están diciendo, Pablo, están abusando de los dones y donde todo el mundo quiere hablar en lengua, todo el mundo. Y aquel se levantó y lo miró así y dice, ajá, ok, como Kiko, que vio al chavo con una bola pequeña y Kiko se fue para la casa y buscó la bola más grande. Yo puedo hablar más lengua que tú. Pablo le dice, mire mi hermano, si vamos a hablar de lengua, en lengua puedo hablar yo más que tú mismo. Yo puedo hablar más mil lenguas que todos ustedes. Pero en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que hablar 1000 palabras sin entendimiento. O sea, y ahí Pablo entonces entra en el punto de qué te vale que tú tengas lengua pero no tienes amor. De nada te sirve. Viene a ser como un címbalo que retiñe. O sea, que viene siendo como un instrumento que no tiene sonido, boom, 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 hueco. No tiene ninguna sustancia, no tiene ningún peso. Por ende, ¿de qué te vale entonces los dones si no tienes amor? Por ende, el capítulo 14 le explica y le dice, tienes que entonces, antes que todas las cosas, buscar entonces estar en amor. O sea, son asuntos que Pablo le trajeron a colación y él lo está diciendo. Ya mí te lo voy a decir porque estoy trayendo todo esto. Y después le dicen a Pablo, pero no tan solamente esto estaba pasando, sino que también hay un problema grande
donde hay gente que está diciendo que la resurrección ya se efectuó y que no están esperando esta resurrección. Por eso Pablo entonces se dirige a 1 Corintios capítulo 15, donde está diciendo, es que yo lo mismo que recibí se lo estoy dando a ustedes. Que el Señor mismo murió y resucitó al tercer día y se apareció a Cefa y después se apareció a los apóstoles y después se apareció a 500 personas de un cantazo. O sea, lo que yo le estoy dando a ustedes es lo mismo que Jesús dio a nosotros. Y dice, ahora, si los muertos no resucitan, pues ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué estamos predicando? Nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana. Sin embargo, Cristo sí resucitó. Primicia de los que durmieron fue hecho. O sea, Él primero y luego nosotros en su venida. O sea, sí hay un arrebatamiento, sí hay una resurrección de los muertos. Y Pablo se dirige entonces a ellos y al final le dice, pues saludos. Nos vemos. Hasta la próxima. Y en 2 Corintios dirige unos cuantos asuntos diferentes. ¿Por qué traigo todo esto? Porque 1 Corintios fue una iglesia establecida por Pablo en el 50. Y ya en el 56 aproximadamente, o 57, le está escribiendo la primera carta a los Corintios. Donde se suponía que ellos ya estuvieran maduros, espiritualmente hablando. Una iglesia joven de 5 años, Pablo le está diciendo, le den acá. Estás como los Gálatas, que habiendo empezado en el espíritu vas a terminar en la carne. En serio, Corintios, estás actuando exactamente igual. ¿Por qué? Porque le está diciendo, porque hay un hombre natural, hay un hombre espiritual, hay un hombre carnal. Y les quise hablar como hombre espiritual, pero no lo pueden sobrevivir porque hay divisiones entre ustedes. Por lo tanto, son carnales. No son carnales. Si tú dices que soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, no son carnales. En serio, no están en la carne. No están tipos carnú. No, están espirituales. En serio. O sea, Pablo entonces le está dirigiendo ese mensaje a ellos, una iglesia joven de 5 años, y hay mucha gente en la iglesia hoy en día que tiene 30 años y está actuando exactamente igual. Hay iglesias de hace 50 años, estamos exactamente igual, con divisiones, con dimes y diretes, con tiraera, con jaladera de pelo, estamos mirando así, y cuando miramos para el lado vemos al otro de arriba para abajo, y la gente que llega de visita se da cuenta y simplemente se van corriendo. Gente que llevan 50 años en el evangelio, y aquí Pablo a una iglesia de 5 años le está diciendo, estás carnú. Estás en la carne y estás haciendo las cosas conforme a la carne. Estás como la iglesia de Éfeso, que trabajaba mucho pero dejó su primer amor. Estás como la otra iglesia que tenía nombre de que vivía pero estaba muerto. Estaba como aquella iglesia que no estaba frío ni caliente, estaba tibio. O sea, si estás tibio, estás en la carne. No te puedo soportar, te voy a desaparecer, te voy a vomitar, no te voy a recibir más nada. O sea que estamos hablando de que Pablo le está escribiendo una carta inspirado por el Espíritu Santo de Dios en la carta de los Corintios a una iglesia joven de 5 años. Le está diciendo, estás carnú. O sea que Pablo quería que esa iglesia fuera espiritual en 5 años. O sea que usted dice, no, yo lo que llevo son 4 años en el evangelio, 5 años, pues ya tiene que estar en el espíritu. Ya tiene que estar diferente, ya tiene que actuar de una manera diferente. Ya tiene que estar en la parte espiritual y no en la parte carnal. Y Pablo entonces se dirige a esos asuntos en esa iglesia. En esa iglesia a los Corintios. Vamos a leerlo entonces ahora. Ya estamos ya bastante pasaditos casi, pero vamos para allá. Ya llevamos 1 hora. ¿Eso está bueno o está bueno? Vamos entonces a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. ¿Dónde dice entonces que eso estaba pasando? En esa iglesia. Se lo voy a leer entonces ahora. Acuérdense que le dije a usted que habían 4 clases de personas. Exacto, Mirna, comiendo fuerte. Esto ya se supone que estuvieran comiendo ya bastante fuerte en ese momento. Así que, vamos para allá. 1 Corintios capítulo 2. Hablando de la sabiduría. Le dice Pablo, aquí a la iglesia de Corintios, en el capítulo 2, vamos al versículo, vamos a leer desde el 10. Desde el 10 hasta el capítulo 3, un poquito más para abajo. Exacto, sí, defender su legado, que está diciendo que si Corintios segunda de Corintios, entonces para defender su legado. Esa es una de las cosas que él está haciendo en 2 de Corintios, pero también dirigiéndose a otros puntos más que todavía estaban haciendo. Por ejemplo, aquel que sacaron para afuera para que el diablo se lo cogiera y lo hiciera con lo que le diera la gana. Después le dicen, no, pero ya recíbelo. Si el tipo ya se arrepintió, ya se convirtió de nuevo, ya recíbelo, ¿no? ¿Para qué castigar a los demás? Para que el enemigo no tome ventaja sobre él. Ahí es que entonces en 2 Corintios 2:11 dice, para que el diablo no tome ventaja sobre nosotros. O sea que pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí es que entonces dirige ese punto, porque lo habían dejado fuera y Pablo tiene que escribirle, mira, aquel que está afuera, ya recíbelo. Ya se mojó, ya afuera cogió frío, ya déjalo entrar nuevamente, o sea, recíbelo otra vez, nuevamente. Era disciplina, no era que lo castigara y lo sacara para siempre y lo excomulgara, era para que aprendiera su disciplina. Entonces, 1 Corintios 2, del 10 en adelante, dice, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que es del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si usted se acuerda, en Juan capítulo 3, había un hombre que parecía espiritual. Era un hombre fariseo, maestro de Israel, conocido como Nicodemo. Viene a Jesús de noche. ¿Por qué vino de noche? Escondido. Después entonces lo defiende en el Sanedrín, donde dice: juzgamos nosotros a un hombre sin que él se pueda defender. ¿Acaso tú eres también discípulo de él? Después, ya posteriormente, abiertamente, ya se confesó cuando cargó entonces el cuerpo de Jesús, cuando se lo llevó entonces para la tumba. O sea, ya estamos viendo entonces cómo él se fue convirtiendo hasta que ya abiertamente dijo: yo soy siervo de Dios. Pero en el momento en que él vino a Jesús de noche, en el capítulo 3 de Juan, dice la Biblia que él vino y Jesús le dice unas cosas de nacer de nuevo, y él le dice: pero ¿y cómo puede un hombre después de viejo entrar otra vez en su vientre de su madre, en el vientre de su madre, y volver a salir? Y Jesús le dice: tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Si te he enseñado cosas, si te he hablado cosas espirituales y no cosas naturales y no las entiendes, ¿qué pasará cuando te enseñe las cosas espirituales? Y ahí le empezó entonces a hablar de nuevo nacimiento. Él estaba, aunque conocía la palabra no había entrado en él, por ende se consideraba un hombre natural. Por más palabras que sentía y que sabía, no podía conocer las cosas del Espíritu de Dios, porque se tienen que discernir espiritualmente hablando. Ya después que Jesús muere, él acepta al Señor, ahora entiende las cosas que antes no entendía. ¿Por qué? Porque él estaba todavía en su forma natural. ¿Qué es un hombre natural? Un hombre natural es todo aquel que nace de madre y padre. Ya está, sencillo. Un niño que nació ayer es un niño natural. Que hay una cobertura hasta cierta edad que solamente Dios sabe. No vengamos con el invento de que son 12 años, 13 años, porque nadie sabe. Simplemente es una edad que cada niño es diferente al otro. Unos maduran antes, unos maduran después. Porque yo tengo en mi iglesia unas personas que no necesariamente van de acuerdo a la edad que ellos tienen. O sea, eso es lógico, eso es normal. Ahora, esta persona natural nacieron de padre y madre, y hasta cierta edad, cuando decidieron hacer lo malo, ya entonces son responsables de conocer al Señor o de rechazar al Señor. Pues esos son niños naturales, donde todo el ser humano que nace es un niño natural. ¿Cuándo se convierte entonces en un hombre espiritual? Un hombre espiritual es aquel que, habiendo nacido de padre y madre, habiendo nacido de una forma natural, eso es natural, habiendo salido de una forma natural, que antes maldecía porque era natural para él maldecir, que antes robaba porque era natural para él robar, que cuando antes le hacía lo que le daba la gana porque era natural hacerlo, porque estaba en su condición natural, ahora que acepta a Jesús en su corazón, nace de nuevo, ahora es un hombre espiritual, y no es natural el volver a hablar malo, y no es natural el hablar, el robar, y no es natural hacer las cosas que son contrarias a Dios, porque ahora es un hombre espiritual. Ahí que está la diferencia. Vino en la forma natural, hacía lo que por naturaleza era suyo, y la naturaleza era normal. Ahora que se convierte al Señor, se da cuenta que aquello que era natural no es natural ahora. ¿Por qué? Porque se convirtió al Señor y actúa entonces ahora en el Espíritu. Y la Biblia dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un hombre natural no es dirigido por el Espíritu de Dios. Un hombre nacido de nuevo es un hombre espiritual entonces, y ahora entiende las cosas que son de Dios. Ahora cuando maldice: perdóname, Señor, se arrepiente porque sabe que no es natural. Aunque estoy luchando con esta carne, estoy peleando con todo esto, pero no es normal que yo siga hablando malo. Así que me arrepiento. Ya después la palabra la paré a mitad. Perdóname, Señor, porque casi la digo. Después la pensé, no, ni la llegué a decir tan siquiera. Ya después llega el momento en que no le sale nada. O sea que simplemente es un hombre espiritual que busca las cosas que son de Dios, que busca caminar como Dios, que busca cambiar su forma de pensar, que busca cambiar su forma de hablar, que busca cambiar su forma de actuar, que busca ahora lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo. Eso es un hombre espiritual. Y aquí está hablando del hombre natural, que es aquel que nace de padre y madre, que es natural, que haga todo aquello porque no aceptaba al Señor, no conoce las cosas de Dios. Y le hablan la palabra y no lo entendí. Esa es la que cayó en el camino, un hombre natural. Seguimos entonces leyendo el capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgador de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá?
Mas nosotros, ahora que somos espirituales, tenemos la mente de Cristo. O sea que está diciendo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pero el hombre espiritual, que somos nosotros convertidos, recién nacidos de nuevo, que le servimos a Cristo ahora, que dijimos las cosas que vivo ahora, o sea, dijimos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Ahora estamos diciendo simplemente las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es un hombre espiritual. El hombre natural era el que estábamos antes, que estábamos haciendo lo que nos daba la gana. Por naturaleza hacíamos las cosas que por naturaleza eran pecaminosas contra Dios y por naturaleza éramos hijos de ira. Pero ahora que estamos nacidos de nuevo, ahora estamos con un enfoque diferente porque queremos hacer las cosas que son de Dios. Ese es un hombre espiritual que se mantiene en comunión con Dios, que se mantiene en su relación con Dios, que no hay nada más importante más que la relación suya con su Creador. O sea que ahora quiero estar haciendo las cosas que son bien con Dios para estar bien con Dios donde quiera que yo vaya. Eso es un hombre espiritual que ayuna, que ora, que estudia, que no mira el de al lado, que no mira la paja del vecino, sino que mira su propia viga. No está mirando los errores de los demás, sino que está viendo los suyos propios. A un pastor le preguntaron en un momento, le dijeron, pastor, ¿vio lo que aquel hizo? Y vio lo que el otro hizo. El pastor le dice, no, porque estoy tan ocupado con los míos que no me da tiempo de ver lo de los demás. Es un momento en que uno tiene que llegar al punto en pensar simplemente y decir, tengo que velar por mis propios errores. Como decíamos ayer antes de terminar, ¿quién conoció sus propios errores? Dios, líbrame los que me son ocultos. O sea, un hombre espiritual no anda murmurando. Si usted está murmurando, no es un hombre espiritual. ¿Y qué es murmuración? Porque a veces tenemos el error de que no sabemos lo que es murmuración. Murmuración es esta. Fulano, ¿estás ahí? Te voy a contar algo, papá, pero mira, es para que oremos. Y hablan 5 horas corridas y vamos a orar, hermano. Señor, ten misericordia. Amén. Es un hombre carnal. Eso no es un hombre espiritual. Un hombre que murmura o una mujer que murmura es aquella persona que simplemente lo que hace es velar por el mal del otro. Y van y están... Oye, qué feo quedó el culto. Eso es un hombre carnal. Eso no es un hombre espiritual. Un hombre espiritual simplemente está tan enfocado en la presencia de Dios que no le importa lo que pasa al lado. No es que no le importan las almas. Es que en el momento de adorar a Dios, estoy adorando a Dios. Y en el momento de ver un problema, oro por ese problema. No estoy por ahí divulgando el error de cada persona. ¿Usted sabe dónde Dios me enseñó eso a mí? Cuando Saúl y Jonatán murieron, que le vinieron a decir esto a David en 2 Samuel capítulo 1, que de repente le dicen a David, mataron a fulano de tal y murieron estos dos. Esa es la historia, que fue uno que quiso congraciarse y ese mismo fue el que fue muerto por ellos. Pero la idea es que cuando David supo que Saúl, hombre que había sido caído de la gracia de Dios, había caído en pecado, y Jonatán, un hombre de Dios, que había también muerto. Ahora David dice, no lo anden divulgando entre los gentiles, no lo anden divulgando entre los filisteos incircuncisos, porque lo que van a hacer es se van a burlar de aquellos siervos de Dios que cayeron. Y sin embargo, nosotros como personas, Dios me enseñó que eso pasa cuando una persona ve que alguien cayó en pecado y anda por ahí divulgándolo, y anda por ahí diciendo, ¿viste aquel que se acostó con la fulana de tal? Chacho, y andan divulgándolo por todos lados en vez de ponerse a orar y ayudar a esa persona a restaurarlo. Cuando Gálatas capítulo 6 lo que me dice a mí que hay que hacer es, que dice, cuando alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, no los carnales, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. Por ende, el carnal lo que está haciendo es no lo está restaurando, el carnal lo que está simplemente es criticándolo, tirándolo al medio y diciéndoselo a todo el mundo con voz en cuello para criticarlo más todavía por ahí. O sea que Dios no dice eso. Dios lo que dice es vete, corrígelo, restáuralo, levántalo, recíbelo otra vez y ayúdalo a levantarse nuevamente. No está diciendo vete y háblaselo a los vecinos por ahí que no conocen a Dios, porque lo primero que van a decir es y eso, que son cristianos. No dicen y eso que son musulmanes, y eso que son ateos, y eso que son de esta otra religión. No, dice y eso que son cristianos. O sea que no anden por ahí divulgándolo. O entre nosotros mismos hablando, entre nosotros mismos lo que está pasando con algún hermano de la iglesia. O nosotros mismos diciendo, mira, no me gustó esto, me voy de la iglesia, me voy para otra iglesia. No hay problema, la iglesia va a seguir para adelante. Porque la iglesia sigue siendo de Dios. Y estamos todavía en el fundamento que es Cristo. Y ni las puertas del diablo prevalecerán contra la iglesia de Dios. Pero brincar de aquí para allá simplemente porque algo no me gustó, porque aquel no me miró. Mire, mi hermano, yo a veces me siento enfermo y la gente piensa que es que no lo saludé. No me siento bien. Me siento con fiebre, me siento cansado, me siento con dolor de cabeza, estoy con la sudadera, todo lo que da. O sea, sin embargo, rápido ponemos como que... Eso no es un hombre espiritual. Un hombre espiritual es aquel que se queda calladito, se lo lleva a Dios en oración y se mete a orar con Dios. Eso es un hombre espiritual. Y aquí ahora mismo, mira lo que está diciendo entonces en el capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Esto está bueno. Si usted creía que hoy no había culto, hoy hay culto aquí. Así que mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3. Dice... Ya habló del natural, habló entonces del espiritual. Y Pablo le dice a la iglesia, le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. O sea, en Puerto Rico diríamos como a carnú, como a chuleta, chuletón.
Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, una iglesia que lleva 5 años. Pablo le dice, no te puede hablar como a hombre espiritual, sino como a carnal. ¿Qué es carnal? Un niño en Cristo. Es más, alguien que está empezando en el caminar cristiano que todavía tiene cosas del mundo. No se te han despegado, no te has sacudido. No te has sacudido completamente de cosas del mundo. O sea, estás todavía con las cosas del mundo. No estás mintiendo, no estás robando, pero estás murmurando, estás criticando. Y por eso Gálatas capítulo 5 habla acerca de estas cosas. Gálatas dice claramente, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia, pleito, celo, contienda, disensiones, etcétera, etcétera. Y dice, y cosas como tales, de las cuales os digo, no heredarán el reino de Dios. O sea que un hombre carnú o un hombre carnal es esto. El hombre natural es aquel que nació y no conoció a Dios. Y no lo ha conocido. Hasta que viene a Dios, se convierte entonces en un hombre espiritual. Ahora que es un hombre espiritual, se descuidó en su caminar y vuelve a hacer las cosas que por naturaleza son del hombre natural, pero se conocen como carnal. O sea que es un hombre que conoció a Cristo, que conoce a Cristo, pero descuidó su caminar y ahora hace las cosas que son de la carne. Posiblemente no adultero, posiblemente no fornico, posiblemente no lascivio, posiblemente no tengo inmundicia, posiblemente no tengo herejía, posiblemente no tengo hechicería, posiblemente no tengo brujería, pero tengo celos, pleitos, contiendas, envidia. Pues son carnales. Eso es lo que entonces está diciendo, que son entonces carnales. Y la envidia, los celos, los pleitos, las disensiones y todas esas cosas me va a llevar entonces después a ¿qué? A lascivia, inmundicias, a fornicación, adulterio. ¿Qué me queda ya? O sea, si hago parte de la carne, ¿por qué me falta la otra parte? Tarde o temprano, esta parte de la carne me va a llevar a la otra parte de la carne. O sea que estamos carnú, si no estamos madurando espiritualmente hablando. Si estamos con contienda y disensiones, con pleito entre hermanos, con tiraera entre hermanos, con dimes y diretes entre hermanos, con jalaera entre hermanos, le voy a decir quién era carnú y quién era espiritual. Dos personajes en la Biblia que eran uno carnú y el otro espiritual. Abel ofreció a Dios lo mejor de lo mejor. Abel era espiritual, porque de todo su ganado él separó lo primogénito, y de todos los primogénitos él sacó los primeros, y de todos los primeros él ofreció lo mejor de lo mejor que él tenía para Dios, porque estaba en la parte espiritual. Un hombre carnú viene siendo como aquel otro, como Caín, que Caín conocía de Dios, sabía de Dios y sabía que a Dios le agradaba el sacrificio. No fue aceptado no porque eran viandas o eran frutos de la tierra que él había labrado, porque ese era su trabajo. Porque Dios también pidió que de los primeros que salía de la tierra se ofrecieran los primeros que salió a la tierra. No era por eso que no fue acepto, es porque le dio a Dios de lo que tenía. O sea, de lo que me sobraba. ¿Qué entonces representa eso? Se enojó contra su hermano Abel porque Abel fue aceptado por Dios. Pensó entonces y maquinó que por su envidia lo iba entonces a matar, hasta que lo llevó entonces a cabo. Dios dice, el que se enoja con su hermano ya es homicida, porque Caín es homicida también. O sea que Caín se enojó y Caín lo mató. Lo mismo estaba haciendo si yo me enojo con mi hermano, porque mi hermano está aceptado por Dios, Dios lo está usando grandemente y lo ha llevado a diferentes lugares, aunque a mi hermano es igual que yo, como de carne y hueso. ¿Y por qué Dios entonces lo acepta? Porque tu hermano está dando lo mejor de lo mejor. Si tú hicieras lo bueno, no serás también enaltecido, pero si hicieras lo malo, cuidado que el pecado está a la puerta. O sea que el Dios está diciendo, si no haces lo bueno, el pecado te va a agarrar, que ese es el deseo del pecado, agarrarte para que caigas contra tu hermano y que mates a tu hermano. Y cuando yo le pregunto a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué sé yo? ¿Acaso yo tengo que estar cuidando a mi hermano? Sí. Tienes que amar a tu hermano como a ti mismo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que estar velando por tu hermano para que siga para adelante, no con la tiraera que tienen hoy en día. O sea que hoy en día estamos los Caínes y están los Abeles. Estamos los Abeles. Mira, a mí dije los Caínes. No, están los Caínes y estamos los Abeles. Los Abeles son aquellos que hacen lo que sea con tal de agradar a Dios en todo y le dan a Dios lo mejor. Y que Dios se agrade de lo que estoy haciendo. Y los Caínes son aquellos que simplemente dan de lo que tienen. O sea que hoy puede ser un Caín aquel que simplemente mira a su hermano y lo critica simplemente porque Dios le aceptó su sacrificio y el mío no lo aceptó. Pues si está dando cualquier cosa, cosas que son simplemente lo que te sobra, tenlo por seguro que Dios no lo va a aceptar. ¿En qué caso entonces sería esto? Que yo simplemente ni ensayo, ni practico, ni nada para cantar, y cuando vengo digo, ay Señor, si me sale bien me salió, total es para ti, tú lo recibes todo. Negativo, porque Dios le dijo al pueblo en tiempo de Jeremías, le dice, vete, dale a tu rey aquel animal que está todo cojo, vete, dale a aquel animal, aquel que está todo ciego, vete a dárselo a tu rey, a ver si te lo va a aceptar. Pues si él no te lo va a aceptar y tú no le vas a dar algo a él que está todo viejo y todo feo y todo roto, ¿por qué entonces tú me lo vas a traer a mí? No, negativo, no me vengan a traer todas esas cosas así, que me das lo que sé y me das lo que sobra. A mí tú me das lo mejor para demostrarme a mí que de verdad tú estás agradecido conmigo.
Pero cuando Abel dio lo mejor, representa aquel que se faja. Y que aunque me salió un gallito, Dios, tú sabes en tu corazón que yo hice lo mejor que yo podía. Dios dice, no te preocupes, que yo conozco tu corazón y yo sé que tú me estás adorando en espíritu y en verdad. Aquel de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que Dios va a aceptar el sacrificio que sea de todo corazón. Por ende, hoy hay ese tipo de contienda, pues Caín representa el tipo carnú hoy en día. Hay otro ejemplo más, vamos con otro ejemplo más, porque por lo menos en boca de dos que todo conste. Hay otro ejemplo más, estamos Saúl y David. Y Saúl era un tipo que conocía de Dios, pero por su pecado había sido desechado por parte de Dios. David era un joven que no tenía llamado supuestamente y que era lo menos probable que fuera rey, pero Dios ya lo había mirado desde lejos y había dicho, este es un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios escogió entonces a David. Saúl entonces, al ver que David había sido el escogido por Dios y sabía que Dios lo había ungido y que era el próximo rey, trató de matarlo. Hay muchos que Saúles hoy en día. Y si usted mira las características, son las mismas que Caín y son las mismas que Saúl. Que porque Dios aceptó a aquel y me rechazó a mí, que siendo el primogénito o siendo el escogido, ahora Dios entonces me desechó a mí y aceptó a aquel otro. En vez de arrepentirse y buscar el rostro de Dios como su hermano, lo que simplemente hacen es matan reputaciones, matan al hermano, hablan de él por otro lado, levantan calumnias contra el hermano. Eso es canú. No puedo ser espiritual y estoy esperando a Cristo. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cuando la trompeta suene, Cristo viene y se quedó el canú. Es lamentable, pero es la pura realidad. Y Pablo está diciendo a una iglesia de 5 años nada más, le está diciendo, no te puedo hablar como espiritual porque no estás espiritual. Estás en la carne. Estás todavía con dimes y diretes, con divisiones, haciendo barbaridades a una iglesia de 5 años. Y nosotros llevamos a veces 20 años, 30 años, 50 años en el evangelio y estamos caminando exactamente igual, estamos hablando exactamente igual que ellos. O sea que si a una iglesia de 5 años Dios a través de Pablo le exigía una espiritualidad, ¿cuánto más a nosotros que llevamos años en el evangelio y todavía estamos cargando con eso? A mí lo que la gente me dice es, varón, eso siempre va a pasar. Y porque siempre va a pasar, tiene que pasar. No, hasta que no maduremos, lamentablemente sí va a seguir pasando, pero no tiene que pasar. Una vez una persona me comentó a mí, me dice, no, varón, pues hay que entonces sacar el de la Biblia que a este le pasó, a Moisés le pasó. Luis Torres Muñoz, mi hermano, Dios te bendiga, un agente de la policía, Dios te bendiga, mi hermano. Pues esa persona me comentó y me dice, no, eso siempre va a pasar, varón, si no, pues hay que borrar el que a Moisés le pasó. Yo le dije, no, pues no hay que borrar el que a Moisés le pasó. Hay que borrar 1 Corintios capítulo 10, donde dice claramente, estas cosas les pasaron y están escritas para nuestra enseñanza, para que no codiciemos, para que no murmuremos, para que no idolatremos. A ese es el versículo que entonces hay que sacar. O sea, que si siempre va a pasar, sí, pero está escrito para que no pase, para que no lo hagamos. Porque si está escrito para que pase, pues David se acostó con la mujer del vecino. Ah, pues entonces está bien que pase, porque siempre tiene que pasar. No tiene que pasar. No tiene que pasar. Está escrito para que no pase. Y que si pasa, sepa las consecuencias de lo que pasó. O sea que estamos hablando de la espiritualidad o de la carnalidad. Y Dios no viene a buscar una iglesia carnúa. Una iglesia carnúa es una iglesia tibia. Una iglesia carnúa es una iglesia que abandonó su primer amor. Una iglesia espiritual es una iglesia como Esmirna, que ante las pruebas se mantuvo firme, o como Filadelfia, que no importaba lo que pasara, se mantuvo siempre fiel a Dios. Eso es una iglesia que Dios viene a buscar, no una iglesia carnúa que dice, estoy aquí, Señor, llevo 30 años en el evangelio, pero mira aquel, Señor, gracias que no soy como aquel que está por allá, que yo ayuno 2 veces a la semana, y yo hago mis ofrendas, yo hago mis diezmos, y hago todo, pero aquel mira para allá, bendito sea Dios, no sé ni por qué tú lo aceptas en el templo. Ese es el que Dios viene a buscar. Lamentablemente a ese posiblemente el que Dios venga a buscar. Aquel que está, oh Señor, ten misericordia de mí, sé propicio de mí que soy hombre pecador. O sea, Dios lo que está buscando es que ya dejemos las cosas que son de niños y que crezcamos en el crecimiento espiritual, que es en el conocimiento de Dios. Porque el cuarto ejemplo que yo le dije a usted ayer, que le iba a decir hoy, es el súper espiritual. Y el súper espiritual es aquel carnú que se viste de espiritualidad. Está brutal, eso yo nunca lo había visto hasta anoche. Cuando de repente usted mira, el hombre natural es aquel que no conoce a Dios. Usted le predica la palabra. Y de hecho, todo eso está en la Biblia, ¿sabe? Ya le di el ejemplo de Caín y Abel, ya le di el ejemplo de Saúl y David. Ahora le voy a dar el ejemplo de eso mismo, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Se lo voy a explicar en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador, la semilla que cayó en el camino es el hombre natural. No entendió nada, simplemente se le fue todo por un oído y le salió por el otro. El hombre carnal es aquel que entendió la palabra y dio fruto al momento, pero ante la prueba se apartó. O dio fruto en el momento, pero ante las cosas de la vida y los afanes de la vida y las cosas que el mundo le ofrece, se apartó. Eso es un hombre carnú, un
un hombre que se enfoca en las cosas naturales y en las cosas de la tierra y se desenfocó en el galardón eterno que Dios tiene para nosotros. Y el hombre espiritual es como la semilla que cayó en buena tierra, que ante la prueba, ante la tentación y ante no entender nada, entendió todo y se mantuvo firme en la palabra de Dios ante la prueba y ante la tentación y produjo al 60, al 30 y al 100%. Es un hombre espiritual. O sea, en todos lados está eso en la Biblia. En todos lados esos ejemplos están allá. Pero el hombre que yo le puse ahora, que es el cuarto, es aquel super espiritual, que todo es pecado, o el otro, que es que todo está permisible, todo está bien, como dice el pastor de allá de Mayagüez. El pastor que lo quiero un montón, Germán, que él siempre decía, no usemos la gracia para ser gracioso. O sea, y él siempre me dice eso y yo siempre me gusta esa partecita. Pues el hombre que es súper espiritual es aquel carnú que se viste de espiritualidad. Es un fariseo. Eso es lo que es un fariseo. Un tipo carnú que simplemente se viste y se refugia de la espiritualidad. Así que, ¿cuál somos nosotros hoy en día? No se venga con que no, lo que tengo son 6 años nada más en el Evangelio. Pues ya aquí Pablo le está escribiendo a Corintios que Corinto tenía que madurar y tenía que crecer en el espíritu. Y Pablo se lo está diciendo a una iglesia joven. Por eso es que es bueno saber el trasfondo histórico de las cosas y poder entonces ver las cosas como son. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaban pasando? ¿A quién se le escribió? ¿Cuándo se le escribió? Para entonces saber lo que está escribiendo. Así que basta ya de la carnalidad y hay que meterse nuevamente con Dios. Porque ayer decíamos, erguíos y levantad vuestras cabezas. O sea, el carnú está con la cabeza hacia abajo y simplemente pensando en las cosas de la tierra. Se desenfocó de que Cristo viene pronto y nos va a dar un cuerpo glorificado. Por eso está diciendo, ¿estás viendo las señales? Ya pronto viene la redención de tu cuerpo. Erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. O sea, métete nuevamente en la espiritualidad. Deja la carnalidad. Ya tú no eres natural, ahora eres espiritual o eres carnal. ¿Cuál de las dos eres? Pero tanto el natural como el carnú hacen las cosas que son de acuerdo a la carne. Por ende, cualquiera que haga estas cosas no heredará el reino de Dios. Por más carnú que tú seas y digas, no, pero yo soy creyente. No. Fuiste espiritual, pero estás en la carne. Y el que hace las obras de la carne es igual que el natural. ¿Cuál es la diferencia entonces para con Dios? A mí no vas a llegar. Así dice el Señor. Y el súper espiritual es aquel que aparenta que es mejor que todo el mundo y usted lo ve simplemente como que, no, yo no hago eso, yo no fallo, yo no peco, yo no miento, yo no engaño, no. Créame que tarde o temprano, algún día, alguna persona usted ha hecho algo malo. O sea, hay que arrepentirnos, no estás tan espiritual. El súper espiritual ya está en el cielo. El súper espiritual ya está con el Señor. Simplemente es una persona que está súper espiritual en la tierra, vestido de espiritualidad, pero está más en la carne que el mismo que está en lo natural. Así que, ¿cuál entonces somos nosotros? Dejemos ya la murmuración, dejemos ya la criticaera. Si aquel hizo algo, oremos por él o llamémoslo al capítulo. Como siempre yo he dicho, usted no hable de mí, yo no le permito a nadie que hable de mí. Si usted habla de mí, usted me llama a mí aparte, usted me lo dice de frente, uno a uno, que yo tenga la oportunidad de defenderme. Y cuando yo tenga la oportunidad de defenderme, entonces yo puedo aclararle o yo puedo decir, mire hermano, sí. Porque yo no veo a Natán yendo por ahí a todo el mundo. ¿Tuviste lo que David hizo? No, Natán fue directamente donde David. Porque Natán era un hombre espiritual hablando con un hombre carnal. Y cuando David estaba en la carne, Natán espiritual fue donde él y le contó una historia. Y le dice, David, un hombre estaba en la ciudad y tenía muchas ovejas. Y el otro tenía una sola. Y vino entonces de repente un visitante y aquel en vez de coger la suya, una de las suyas, tomó la de aquel solamente y la mató y se la comieron. ¿Qué tú crees de eso? Y David le dice, ¿qué? ¿Cómo va a ser? Un hombre súper espiritual, vistiéndose de espiritualidad, pero estaba en la carne. Y cuando usted vea, todo está en la Biblia, yo no le hablo ni cosas inventadas por mí. O sea que cuando David estaba, ¿cómo? Eso me tiene que pagar 4 cosas, porque la ley dice que tiene que pagar 4 tantos y merece la muerte. Un tipo súper espiritual, wow, rey de Israel, un hombre cantor de Israel, un hombre que era sacerdote y profeta de Dios. Este tipo es súper espiritual, está, pero, chacho, está que bola fuego por los ojos. Sin embargo, estaba en la carne. Ahí es que estamos hablando del hombre súper espiritual. Elí, que Elí era un tipo que estaba ahí como sumo sacerdote, pero permitió que sus hijos hicieran lo que le diera la gana. Súper espiritual. Y David de repente cuando Natán se le acerca, Natán le dijo lo que estaba pasando. Ese hombre eres tú. Y David se arrepintió, volvió otra vez nuevamente a ser un hombre espiritual. O sea que el hombre espiritual va donde el carnal y le dice, veo que estás haciendo esto. Ahí a uno, no a donde los demás dicen, ¿tú viste lo que hizo David? Tacho, David hizo esto, hizo aquello. No, fue directamente donde él y se lo dijo cara a cara. Así que vayamos directamente al problema y contémoselo a la persona con el propósito de restaurarlo, levantarlo y volver nuevamente a la posición original. Así que este es el estudio de hoy. No me sentía bien, me siento perfecto, gloria a Dios por eso. Así que gracias a cada uno que estamos aquí presentes. Acuérdense, mañana tenemos nuestro tercero.
El viernes tenemos el cuarto y el sábado posiblemente el quinto, porque tengo una reunión, pero tan pronto termine la reunión, vamos a ver a qué hora terminamos, nos reunimos nuevamente. Y después de hoy, los miércoles, Dios mediante. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Tienen algún estudio que quieran también por ahí, me lo dejan saber. Y si les gustó, me gustaría saberlo. ¿Está bien? Sí, yo sé que hablo rápido, pero ¿qué? Si no hablara así de rápido, estuviéramos todavía en la historia de Corintios. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Recuérdese, hay 4 clases de hombres, 3 bíblicamente hablando y uno pues por naturaleza uno se da cuenta. Uno, el hombre natural, otro, el hombre espiritual, otro, el hombre carnú, y el cuarto es el hombre súper espiritual. Simplemente es aquel que se viste de espiritual pero está en la carne. Así que Dios me los bendiga mucho, Dios me los guarde. Oramos. Padre, gracias por esta oportunidad. Dios, qué lindo quedó el estudio, de verdad, me encantó. Y te doy la gloria y la honra solamente a ti. Yo te pido en este momento que cuida a cada hermano, Jehová. Por eso yo traje que era una iglesia joven. Una iglesia joven. Igual que Éfeso, que dejó su primer amor. Era una iglesia joven. O sea, Éfeso llevaba un momento dado en que se fundó en un tiempo donde durante 40, 50 años después había caído en ese descuido. O sea, de 5 años a 50 años estás diciendo lo mismo, estás en la carne. Pero yo te pido que nos mantenga firmes, Jehová, en las cosas espirituales. Que nuestro enfoque sea solamente tú. Prepáranos para tu regreso y sobre todo ayúdanos a preparar a los demás para tu regreso. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga mucho. Dios me los guarde. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Dios les bendiga.